¿Qué tal? Mi nombre es Chalo González y estamos en Aventuras en Hi-Fi, una presentación de G-Masters y Sennheiser. Hey, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta temporada 2022. Estoy muy feliz, estamos muy felices acá con el equipo de G-Masters y Sennheiser Latam porque seguimos con nuestro podcast que ha tenido una súper buena respuesta. Le agradecemos a todas las personas que nos han escuchado durante todo este tiempo y que tienen ganas de seguir escuchándonos. Vamos directo a este podcast, a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo, que para mí es muy especial porque nos fuimos de viaje a México y esta persona que voy a entrevistar ahora es una persona que realmente para mí me inspira mucho. Hubo un cambio en mi vida cuando conocí a su gran banda, que son los Bunkers. Y bueno, en todos los proyectos donde él ha trabajado, en Pillanes, en Lanza Internacional, y bueno, y su carrera solista que acaba de publicar. Es un muy buen momento. Además, esta entrevista la hicimos antes de la noticia que volvían los Bunkers, por lo tanto no hablamos nada de eso, porque era privado hasta ese momento. Así es que, nada, don Francisco Durán, persona que conocí grabando el disco La Culpa, por allá por el año, no me puedo equivocar, 2002, 2003, por ahí, 2003 parece. Son oriundos de Concepción, lugar donde han salido muchas bandas buenas, por supuesto, todos sabemos. Y mucho no tengo que hablar de él, afortunadamente, ya que es una persona conocida, es un proyecto conocido por mucha gente, muy admirado. Así que para mí es un honor presentar este podcast con Francisco Durán. Francisco Durán, bienvenido a Aventuras en Hi-Fi, año 2022, en el día de tu cumpleaños, lo cual te agradezco mucho porque es especial siempre estar de cumpleaños, sobre todo cumplir 40. Una gran emoción. Tenemos un vínculo bien antiguo, aproximadamente por ahí por el principio de los 2000. Nos conocimos en el disco La Culpa. La Culpa. Recuerdo esa cena que tuvimos, ese almuerzo en un restaurante donde como que hicimos como los planes para el disco. Uh-huh. Ustedes sabían que yo venía como del rock y del funk. Me imagino que les parecía un poco extraña la llegada mía al mundo de los Bunkers. Pero tenía a mi haber el disco de Petinellis, que igual había sido un disco que yo creo que cambió un poco el eje de cómo venía haciéndose en la sonoridad en Chile. Se hizo un poco más híbrida, menos rolinga y más negra, por así decir. Si es que es como un poco soberbio decir negro, pero tenía como un espíritu un poco más lúdico ese disco y bueno, los astros nos juntaron y empezamos una larga relación, ¿cierto? Así es. Que duró La Culpa, Vida de Perro, Barra Estación, disco en vivo, DVD en vivo, Blu-ray en vivo, giras, todo Mucha Chile, gira, mucho viaje, sí. México. Yo tuve la oportunidad, gracias a ustedes, de conocer bien México y en ese entonces ustedes se quedaron. Entonces, me gustaría entrar como, no en tu vida ni cómo tomaste la guitarra, porque eso me imagino que ya está súper revisitado en tu bibliografía de entrevistas. Y me gustaría hablar como de la migración y la embajaduría, como esas dos cosas, porque he conversado con mucha gente esta semana, acá en México, en esta tournée, que ha sido una bendición, un regalo gigante, haber podido reencontrarme con amigos y todo. Y no hay ninguna persona que no me haya dicho que tú y tu hermano han sido los pilares fundamentales de esta nueva conquista cultural o residencia cultural, porque tampoco vienen a conquistar nada, sino que más bien vienen a trabajar. O sea, es una migración laboral, más que nada, porque las oportunidades en Chile se han visto cada vez más mermadas. Es un país que lo ha pasado mal los últimos años, ha reinado una cierta oscuridad. Afortunadamente se ve una pequeña luz de esperanza ahora. Uh-huh. Nadie sabe lo que va a pasar, estamos todos escépticos,
por muy felices que estemos del cambio, Expectantes. claro, Ajá. exacto, el escepticismo es parte de nuestra personalidad además, somos súper para adentro y yo de mi punto de vista estoy súper contento de que ustedes dos, tú y tu hermano, hayan tomado este rol y hayan crecido con este rol. Porque a ustedes México les ha hecho muy bien en el fondo. O sea, como que ya se sienten más que parte de acá. O sea, cuéntanos toda esa historia. Yo trato de hacer como el pitch y el cue de la Ok. situación. Recuerdo el primer Vive Latino que vinimos y Ujú, eso fue el año 2006. claro, y ustedes tuvieron un éxito inusitado que no se esperaban ni ustedes mismos. Ajá, fue Y, una sorpresa. y fue que también un poquito sobre, ¿cómo se llama? Sobreestimulación en cuanto al camarín, a las relaciones y a lo que le decían a ustedes los otros colegas de ustedes, los fans, etcétera. Ajá. Eso, por ahí podemos partir. Por ahí podemos partir. A ver, sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a conversar. Sí, con México se ha forjado, yo creo, una relación muy bonita y que en un comienzo no estaba planeada. Vinimos con los Bunkers a tocar al Vive Latino del año 2006, pero sin tener muy claro si sonaban mucho las canciones acá, qué tanto estaban familiarizados con la banda. Tienes que pensar que justo es antes de la explosión de las redes sociales y del tipo de comunicación ya que tenemos ahora tan fluido, donde uno se puede enterar al instante de lo que está ocurriendo en otro país. Nosotros nos teníamos que imaginar un poco lo que podía ocurrir acá. Ya existía MySpace y de hecho un fan mexicano de la banda había hecho el sitio y después nos lo pasó para decir, ok, esto es de ustedes, pero acá hay una cantidad de gente que ya está familiarizada con su trabajo. Y por otro lado habíamos tenido referencia por parte del meme del Real, de los Tacubos, que nos escribió un mail diciendo que estaban tocando canciones nuestras acá. Entonces cuando vinimos al Vive Latino, claro, teníamos como ciertas pistas, pero nunca nos imaginamos que íbamos a tener esa respuesta. Ese recibimiento, claro. Exacto. Y después de eso llegó un momento, no sé, como que creo que siempre las decisiones que tomábamos con los Bunkers las tomábamos muy en bloque y como que no había mucha conversación de por medio. Incluso algo tan importante como agarrar las maletas, venirse de Chile y instalarse acá, fue algo como que no fue demasiado traumático para la banda. Yo creo que también todos estábamos en un momento que, bueno, más jóvenes, no como con tantos hijos, ni familia, ni responsabilidad, y dijimos, ok, hay una puerta abierta, vámonos, y cada vez veníamos más seguido. Sí, mira, tú me puedes corregir. Me acuerdo que nos quedamos acá, por aquí cerquita, en la calle Gutenberg, creo. Era Ujú. una casa, Sí. que era como la casa búnker. Ujú. Era el centro de operaciones. ¿Esa fue la primera vez? No, esa fue la segunda vez. Ya, Porque la primera vez nos quedamos en la colonia Narvarte. en la como oficina. como en unos colchones así inflables, Claro. como muy mal. Pero la segunda vez ya nos quedamos en esa. Tengo confusión a veces con las fechas. No me acuerdo Claro. si esa casa de Gutenberg fue la segunda o la tercera. Que es muy cerca de acá, de tu casa, de hecho. Sí. De tu casa actual. Sí, muy cerca. Como que este ha sido tu barrio igual, porque la otra oficina estaba al frente, la de Caimán estaba como al otro lado de Sí. la carretera, digamos. Ajá, Sí. sí, y la primera, cuando ya nos vinimos a instalar a México, justamente acá cruzando el puente de mi casa, ahí es donde teníamos también El centro de operaciones. la búnker casa, por decir. Claro. Ajá. Y bueno, aquí también es interesante entender que ustedes, bueno, siempre emprendieron vuelo. O sea, yo en Santiago los conocí como cuando los fui a ver a una casa por ahí por el barrio Ñuñoa, Ujú. que ustedes estaban ensayando y que entiendo que varios de ustedes vivían en esa casa y ensayaban en la misma casa y comían en la misma casa. Incluso tenían como parejas en la misma casa. O sea, era como... Ustedes ya habían vivido el autoexilio de alguna manera, ¿cómo se llama? La decisión natural de que en su propia ciudad no iba a pasar lo que ustedes a sus propias expectativas querían que pasara con la banda. Y más allá de... Lo que más me llamó la atención de ustedes como siempre la convicción de esas decisiones, como, bueno, hay que hacer las maletas, hay que irse a Santiago y allá vemos, como Sí. qué comemos, no, Ajá. como que esa energía ustedes la han tenido siempre, o la tuvieron siempre, tanto como banda como persona, como que nunca
como que no miran atrás de alguna manera, ¿cachai? No tienen como un retrovisor como retórico de... Van como siempre en una dimensión, y yo sé que ha sido de dulce y a gras. Han tenido muchísimo éxito y muchísimos problemas con agencias, con productoras, con managers, con estructuras, con disqueras. Sí, de todo. La carrera es compleja. Sí. Y La gente a veces de afuera ve solo como a claro, veces como los triunfos, por decir. claro, entonces Ah, ese nivel de resiliencia es algo que crees tú que es propio de Conce, es propio de la banda, es propio de una especie de cofradía del Señor de los Anillos, más o menos, que ustedes firmaron en un horno. ¿Cómo lo hicieron? Porque muchas bandas no logran llegar a puerto porque no tienen ese factor como ese fader arriba, ¿cachai? ajá. Entonces, ¿cómo conversan ustedes eso en ese entonces? Tanto en Santiago como acá en México, ¿cachai? Yo creo que todas las anteriores, Ya. un poco como de todos los factores. Una cosa de, bueno, de la urgencia de venir de la provincia, de Conce. También cuando nosotros empezamos, Conce estaba empezando como a agarrar fama, como se suponía que todo lo que venía de Conce tenía cierta calidad y uno también como que se metía dentro de ese saco. Piensa que yo era el menor de la banda cuando me fui de Conce a Santiago tenía 17 años. Entonces también tuve la suerte, por ejemplo, de colaborar con alguien como el Mauro Basualto, con el cual tenemos, no sé, 14 años de diferencia, y él ya venía él ya había colgado las baquetas hace rato, sabía que esta era su oportunidad para hacer las cosas bien, y él, por ejemplo, no, en ese tiempo lideraba mucho en cuanto como a arengar a la banda, onda como, El no, espíritu, digamos. tenemos que ir a Santiago, no perdamos el tiempo en esto, porque... Y todo el resto era como, sí, obvio, sí. Nos parecía como la decisión como lógica. Y también tuvimos la suerte de que nuestras familias nos apoyaran en esa, lo que muchos llamarían insensatez, en un momento como de dejar, o sea, en el caso del Gonzalo, dejar incluso sus estudios de enseñanza media para irse a Santiago a tocar con la banda. Claro. O sea, no dejarlos, pero cambiarlos de ciudad. No, o sea, Eh, yo tengo la suerte de conocer a vuestros padres en distintas formas y fechas, y me llamaba mucho la atención lo fanático que eran vuestros padres del sueño de los bunkers. Y sí, sin sí, eso siempre no apoyaron hubiese mucho. sido Ajá. imposible, digamos, porque con 17 años tú en Santiago es rudo. O Sí. sea, Bueno, también y me iba con mi hermano mayor, claro, que, o sea, facilitaba las cosas, pero yo creo que en general había mucha confianza de parte de nuestra familia, había mucha confianza en el núcleo, en la banda, en lo que estábamos haciendo, y no sé, para nosotros tenía como una lógica, yo creo que casi matemática. sí. Era como, vamos a trabajar tantas horas al día, vamos a sellar tanto y tanto, obvio que Vamos a esto, conseguir esto otro, digamos. ajá. Sí, son súper Ahora- metódicos en el fondo. sí, que ahora ni siquiera pienso que necesariamente tenga que ser así, porque me imagino que hay mucha gente que hace muchos sacrificios y trabaja y todo, pero no, en el caso de la música no siempre eso va a traer Resultado. ajá, Claro. Pero ustedes igual sabían que tenían como canciones y que con eso se iban a defender un poco como forever. Tuvieron como siempre la canción como principal sí, quimera de desarrollo. Y estaban súper confiados de buena manera, no soberbiamente, de que eso lo iba a llevar lejos si es que trabajaban en paralelo correctamente, en el fondo. esa fue siempre nuestra principal preocupación. Claro, Y nuestra principal, sí, era como para nosotros el protagonista de todo esto son las canciones. claro. Y sabíamos que, bueno, y desde chicos siempre como que traíamos como un bagaje de canciones. Yo creo que en mi caso, cuando iba creciendo veía a mis compañeros por ejemplo, de curso, en la enseñanza básica, en la media, siempre había como acceso a otro tipo de música también, que no era siempre lo que escuchaba lo de mi generación. Claro. Creo que eso va enriqueciendo. Ahora me doy cuenta al analizar más mi trabajo como compositor y todo eso, que fue una suerte escuchar a Silvio Rodríguez desde muy chico, o a los Inti Illimani, o tener un montón Claro, son de- como herramientas que van apareciendo a era, medida que mu- las vas necesitando. era muy ecléctico la información que había en la casa cuando éramos pequeños, para no existir internet ni nada de eso. O sea, hoy día uno puede escuchar lo que quiera, pero en ese tiempo había que tener acceso a escuchar esos distintos tipos de música. Claro. Y creo que eso nos sirvió después cuando teníamos la banda. No, y aparte, de primera fuente sé que tu padre fue súper elocuente en cuanto a empujar
a ustedes a vivir una vida musical desde muy niños? Sí. Como ya, si hay que comprar un piano, lo meto al link y si no cabe el sillón, filo, ¿cachai? O sea, que Sí. toque piano, Francis, que toque piano, no sé, Ajá. el Mauri. Y Bueno, siempre como un juego, ¿eh? Nunca como una imposición. claro, como... Sí, yo creo, me imagino como todos padres, yo soy padre también, tú también, como que uno quiere darle la herramienta a los niños Claro, para que esté disponible. Claro, Ajá. y si no quiere filo, Ajá. no pasa nada, digamos, Sí. ¿cachai? No creo que su sueño maquiavélico haya sido que ustedes se subieran a un escenario. O quizás sí como ilusión, pero no así como la única misión, O digamos. sea, cuando nos íbamos a ir a Santiago, mi mamá le decía, esto es culpa tuya, así que tú ahora te cargo. Claro, Yo no sé si ahí se estaba tan pelota. de acuerdo. Claro, era como ya, ojalá que estudien una carrera, algo que les dé más seguridad y Claro. que después hagan lo que quieran. Generalmente los padres, yo encuentro que entienden todas esas cosas a largo plazo y se dan cuenta lo que produjo y lo que condujo al desenlace, ¿cachai? Ajá. Independiente que tu desenlace personal o grupal pueda tener que ver con muchas relaciones fortuitas o de esfuerzo, igual hay unos ciertos cues de empuje que son casi de osmosis, como de que se dan. O sea, mi hijo toca batería, le gusta la música, escucha discos todo el día. Lo único que le importa es la música. No hay nada más del cine, quizá. Y yo no he hecho ningún esfuerzo como para inculcárselo, ¿cachai? Es como... Sí, algo que está ahí, está presente. Y él Está lo ha en el tomado living, y... ¿cachai? Ajá. Y de repente yo he llegado Increíble. así y están unos amigos y están escuchando un disco de The Clash. Y yo nunca le he dicho The Clash es la zorra. Tenés que Ajá. escuchar The Clash, ¿cachai? Como natural. Eso yo creo que igual ustedes se desarrollaron así y en fin. Ahora, volviendo a México, cuando o sea, en Chile tuvieron una carrera muy exitosa, todo el mundo ya lo sabe, fue Vox Populi, tocaron en todas partes, Festival de Viña, y produjeron tuvieron distintas instancias de producción, que Ujú. fue Una nueva puerta. una nueva puerta, Ajá. donde particularmente tú y tu hermano cumplieron un rol protagónico. El primer disco de La Fran, que dicho sea de paso, hicimos juntos, Ujú. tuvo un éxito prácticamente instantáneo. Así es. Sí. Nunca en la historia de Chile había pasado que una cantante nueva con tan buenas canciones apareciera y como que se instalara a la par ya como con todas las bandas consagradas Sí. de cero a todo, ¿cachai? Ajá. Y ni siquiera por una cuestión como de presupuesto, sino de contenido y de producción, porque Sí. básicamente ese disco son como los Bunkers con Fran cantando. Sobre Ajá. todo los 3 primeros Sí, mucha singles. gente no está enterada de ese Claro. trabajo. Bueno, Pero- lo cual es muy bonito porque en el Ujú. fondo ustedes cuando producen el sello es súper profundo, las guitarras, lo anglo, todo lo que tú quieras, lo folclórico se nota, pero nunca pasan por encima de la obra ni menos de la persona, ¿cachai? Sí, no, ella es la protagonista de su... Claro, hace poquito rato estuve hablando con la Fran y nos acordamos de eso. Ujú. Nos acordamos de ese momento y esa grabación caló muy hondo y yo creo que ustedes, no sé si me equivoco, pero puede haber sido la primera vez que se enfrentan a una producción como de manera discográfica y seria y se Que no sienten fuera de los bunkers, sí. que no fuera de La los primera- bunkers Sí. y que además funciona, porque Ajá. eso te da como valentía. No sé, tú y tu hermano, ¿tú crees que se abrió un portal de posibilidades laborales, artísticas diferente a la banda y tuvieron como algún tipo ustedes como de escozor positivo de wow, igual hay como otras carreteras, ¿cachai? Fue una muy bonita experiencia. Como bien tú dices, la primera vez que nos abríamos a trabajar en la producción de otro artista, cosa que siempre yo creo que es una pega muy delicada, porque de hecho a veces, mira, no siento que sea una cosa como que lo tomemos como una nueva puerta laboral. Generalmente cuando nos involucramos en este tipo de trabajo no obedece tanto a una cosa como de aspiración laboral, sino más bien nos comprometemos porque producir a otro artista es es como un acto de amor, por todo el trabajo que conlleva, es demasiado compromiso, es estar a veces, no sé, meses, Claro. o sea, muchas horas de trabajo en función de ese otro, del desarrollo de otro artista. Entonces tiene que ser algo que te guste mucho, algo que uno vea que tiene, o que uno ve que puede ayudar
a que ese artista llegue a cierto destino. Y en el caso, por ejemplo, de ese primer trabajo con la Fran, era la primera vez que nosotros trabajamos por afuera de los bunkers, y ella era muy, muy chica todavía también, no tenía 17 tenía. Claro, todavía estaba en el colegio, no tenía una banda, no sé si ella se había imaginado alguna vez esas canciones con banda porque las tenía en piano o en guitarra, y como que nuestra pega fue construir. Ajá, y vestir esas canciones y demostrarle a ella también hasta hacia dónde podían llegar, y fue súper bonito. A mí me enorgullece ese trabajo, sobre todo por lo que dices tú. O sea, nos tocaba, no sé, creo que con los bunkers al año después estábamos de gira en alguna parte y veíamos que la Fran también tocaba en la misma ciudad y la gente ya coreaba todas las canciones. Claro, fue como un instant classic. ¿Sí? Ajá. Y ahí nos dimos cuenta, ok, esta fue una pega bien hecha. Claro, ajá. Gol, claro. Sí. Sí, no, yo creo que cuesta, o sea, es entretenido verlo con esta dimensión. Ya tiene casi como 15 años. 15 años. Ajá. Es mucho tiempo. Sí. Y la Fran, cada vez que se acuerda de esas situaciones, se emociona de verdad, porque fue muy impactante. Y además ustedes definieron un poco su futuro sin querer queriendo, ¿cachai? Como sí. de súper buena voluntad. No sé si pero ella ha dado pasos gigantescos, pero creo que fue un muy buen primer paso para ella. Es que lo que pasa es que igual es complicado, porque en Chile hay poca gente que hace lo que hacen ustedes. Y de la manera en que lo hacen ustedes, ¿cachai? Con la irrupción de la música urbana y qué sé yo, se ha ido perdiendo como la magia, o sea, todo bien con la música urbana, bacán que les vaya bien y todo. Es otro lenguaje. Claro, pero Ajá. la ceremonia de la grabación que ustedes hacen y que yo de paso aprendí con ustedes también, o sea, yo venía grabando muchos años antes que nos encontráramos, pero hay como una energía en la emocionalidad que ustedes generan en la ceremonia y en la solemnidad y el respeto a la canción y al producto o a la situación, que yo creo que es sumamente escasa. Como al menos en Chile, probablemente acá en Norteamérica puede ser un poco más, hay una tradición un poquito más de la canción, de la guitarra, del piano, de la voz, ¿cachai? Del arreglo. Y básicamente del humano ejerciendo la acción natural de componer, arreglar, colaborar, ¿cachai? Qué bonito que lo dices. Es que yo nunca he estado en un estudio sin nosotros. Claro, ¿verdad? ¿Cachai? Entonces como... Es que lo que pasa es que yo, como soy un camaleón y estoy como en millones de dinámicas diferentes. De hecho, claro. a mí me golpeó mucho el haber trabajado con ustedes, porque después, cuando ustedes emigran y se hace como más esporádica esta relación, Uh-huh. y todo se pone como más tecnocrático, los discos se empiezan como a producir por WhatsApp, como por mail y por WeTransfer. Yo a los 30 años de grabar, yo hace 2 años cumplí 30 años de labor, y tomé la triste decisión de decir, hasta aquí llego yo grabando, que es un poco en un sentido medio figurado, ¿cachai? Porque igual he seguido grabando, pero se debe un poco a la ausencia de esa pasión, de esos proyectos. A ratos me siento como esa película como de que habla como de que otro tiempo fue mejor, esa película que pasa como en París, no sé, creo que es de Woody Allen. Medianoche en París. Claro, que como que hay un gallo que vive como en el siglo XXI, pero está siempre pensando que está con Hemingway, con no sé, con Picasso. También es raro sentirse vintachista todo el tiempo, ¿cachai? ¿Sientes nostalgia? Claro, y la única forma de sanarme esa nostalgia fue como decir, ya, yo soy un clásico, pasé a otro estado, grabé grandes discos de la música chilena, no voy a empujar que mi corazón esté buscando siempre en otras dinámicas lo que más me gusta hacer, que es grabar música, producir música con personas, con ideales humanos, con canciones creadas y coescritas, arregladas en el momento, ¿cachai? Como con una dinámica de flujo natural, ¿cachai? Ajá. Que yo creo que ustedes son como los máximos exponentes en Chile de esa dinámica. O sea, muy probablemente Pablo y la Vaca, Felipe, Pedro Piedra. Los Pillanes. Bueno, los Pillanes. El otro día, hace poco grabamos, mira, como anécdota, hace poco grabamos con Pedro Piedra una canción del Pollo Fuente. Ok. Como un tributo a la SCD. Ajá. Una pega, básicamente. Uh-huh. Y Pedro me decía, weón, ¿qué onda, weón? Hicimos la canción en un día.
hicimos todo el arreglo, mandamos a mezclar, volvió 3 horas después, la metiste al horno del mastering, salió publicada, weón, qué agrado, Increíble. weón, qué rico. Como Instant Karma. Claro, como que las otras, me dice, mis últimos 4 discos han vivido en una transición Por latina parte, gigantesca, que hay algo raro ahí, Sí. que yo creo que igual tenemos que cuidar y tenemos que fomentar, y de alguna manera los profetas como tú o humildemente como yo de esas doctrinas, de alguna manera tenemos que heredar. O sea, de hecho estamos grabando aquí en La Novena, que es el estudio Felipe de Castro, que yo creo que tiene toda esa energía. Sí, sí, sí. Felipe es un ferviente humanista, ¿cachai? Sí. Claro. En fin, ese es como un poco de autoanálisis. Sí. Sí, yo estoy ahí como entre medio también, como... Claro, porque la otra parte también es seductora. La tecnología es súper seductora, y Sí. yo la ocupo, tú también, o sea, Ajá. y la descubriste acá, Sí. por lo que entiendo. Sí. Ya vamos a llegar ahí. Ok. Luego ustedes se vienen para acá, ya pasa todo lo que pasa de los bunkers, ¿cierto? Hacen un disco acá con... Hicimos 2 discos acá, el Música Libre y el... Fue primero el Música Libre. Primero el Música Libre y después La Velocidad de la Luz. Me gustaría que nos detuviéramos un pequeño episodio de Música Libre. ¿Por qué? Porque me imagino que ese es un disco súper a contramarea, o sea, como a contracorriente. ¿En qué sentido? Que veníamos del Barrio Estación, era como el nuevo pasaporte a la alegría de México. Las compañías mexicanas que ustedes lo albergaban, tanto las management, booking y disquera, se sentían como que venía una energía pop trabajable, ¿cierto? Sí, comercial. Comercial, Ajá. claro, a eso me refiero. Y ustedes salen con esta guinda de la torta, que yo la encuentro fascinante. Contra todo pronóstico, ustedes deciden hacer un disco completo de covers, producido por Meme del Real, de Silvio Rodríguez, que en México no es tan conocido como en Chile, y se dan en un lujazo artístico de unas proporciones más o menos grandes, ¿cachai? Sí. Cuéntame los pros y los contras de esa decisión, porque ya con el análisis me imagino que ustedes deben tener alguna autocrítica. Yo pienso que no, yo encuentro que es fantástico, ¿cachai? Yo era de los que estaba reticente a hacer ese disco en ese momento. Ya. O sea, me gustaba mucho lo que estábamos haciendo a nivel artístico y también porque fue muy natural para nosotros afrontar esas canciones, por lo que te decía delante de que o sea, nosotros aprendimos a tocar guitarra con Silvio. Con Silvio, claro. Y los cancioneros, la casa y todo eso. Entonces, todo ese repertorio nosotros, por lo menos con Mauri lo conocíamos al revés y al derecho. O sea, no necesitábamos ver una hoja ni estar viendo la letra para Se sabían tocar todos los acordes. cualquier canción de Silvio. Claro. Entonces fue simplemente empezar a tocarlo con la banda y darse cuenta de que que las canciones son tan buenas que llevadas al formato pop o rock, a cualquier formato en realidad la canción se seguía sosteniendo, lo que reafirmaba todo lo que hemos venido hablando, de que en el fondo que para nosotros siempre lo más importante fue la canción. La melodía, la letra, que una buena melodía, una buena letra se sostiene por sobre cualquier formato. Era como afianzar nuestra tesis. Claro. Pero claro, nos habíamos venido a México y yo sentí que no era como una movida muy astuta para el momento que estábamos viviendo acá. Claro, desde el punto de vista estratégico en el fondo. Exacto. Sí, porque artístico, me encantaba lo que estábamos haciendo, pero y creo que se demostró con el tiempo, porque al disco le fue muy bien en Chile y acá en México sí fue como una meseta. Claro. Que después ya con la velocidad de la luz como que se destrabó, pero hubo resistencia en un comienzo acá en México. Hubo radios que se negaron a tocar los singles por razones políticas, porque decían, no, nunca vamos a tocar Silvio Rodríguez acá en esta radio. Ya, pero aunque sea, pero mira, escucha. ¿En serio existe eso acá todavía? Sí. Ya. Sí. Yo creo que todavía existe esto como de separar en bolsitas los distintos tipos de música y decir, no, esto es rock, no, esto es trova, entonces no tiene nada que ver con esto, entonces no puede sonar acá. Claro, como una cuestión media anglo, media fome, media... Sí. ¿Cómo se dice? Como separatista o como... Sí, y, no sé. y como que acá siempre he sentido que todavía existe mucho como que para mucha gente es importante, por ejemplo, qué es lo que es rock y qué es lo que no es rock. Ya. Todavía está esa discusión. Esa discusión que yo siento que en Chile está saldada hace años ya, porque ponte tú que tengamos que uno de nuestros mayores referentes, que es Jorge González, o Los Prisioneros, hayan sacado un disco como El Corazón, es que... Claro, rompe toda esa esquema. Ajá,
y que hoy día es una influencia, ¿cachai? Claro. Como que ya ese tipo de preguntas no... No deberían hacerse en el fondo. Ajá, como que esas barreras ya están un poco Claro. borradas. Sí, totalmente. Y el sello, ¿qué les dijo el sello cuando recibieron esta idea? ¿Tuvieron que aperrar porque ya estaba firmado el contrato, etcétera? ¿No? Tuvimos la fortuna de que la persona con la que trabajamos más directamente en el sello, que era el Rodrigo Noriega, también era muy fan de Silvio y Se conocía... embaló. Claro, y conocía muy bien el repertorio y sabía lo fanáticos que nosotros éramos también de... O sea, les regaló de alguna manera la posibilidad de hacerlo también, digamos. Sí, o sea, le gustó mucho la idea. Sabiendo. Le gustó mucho la idea y lo apoyó. Porque es una jugada difícil para un ejecutivo explicarle al resto de los ejecutivos del global. Sí, Oye, van a hacer un disco de covers de una banda no tan, o sea, de un artista no tan popular, ajá, cuando lo único que necesitaban los bunkers en ese momento era emerger, finalmente. claro. Venían del batatazo de Vida de Perro y de Barrio Estación. Que ya con el Barrio Estación nos habíamos dado ciertas licencias. Claro, Tampoco no era un disco tan pop como el Vida de Perro. claro, sí. Pero también es raro planear esas cosas. Yo creo que uno también tiene que ir como dejarse llevar como por el instinto y Que la guata vaya diciendo que claro, hace. no puede estar calculando cada paso así como... O sea, yo Porque, creo que lo porque mejor no se de puede los dos predecir mundos tampoco. quizás es Ajá. como lo ideal, pero fue una jugada bien loca. Sí. Bueno, en Chile Pero fue mucha discusión dentro de la entre banda. ustedes, claro. Sí. Como, no de si lo íbamos a hacer o no, sino de si era el timing, el momento preciso para hacerlo. Claro. En Chile, El tiempo- en Chile pasaron un montón de cosas que pareció que justo era el momento para sacar ese disco. No, y de hecho, en el estallido social, por ejemplo, esas canciones agarraron vuelta de nuevo. O sea, como que son tan buenas y tienen tan buen contenido letrístico que son infinitas, no tienen tiempo ni momento, ¿cachai? O sea, como sí, que no, son eternas. son eternas y yo creo que fue una buena jugada, como viéndolo en retrospectiva con el tiempo, ya como que ya el tiempo es como un mezcal añejo, digamos. Sí. Y lo otro es que sabíamos que íbamos a causar, o sea, dentro de los fans de la trova, cierto escosor, Claro. y dentro de los fans del rock también, entonces también era como poner un desafío ahí Sí, al oyente. sentir un poco de vértigo Ajá. y ir un poco para el otro lado nomás, Ujú. deliberadamente. O sea, definitivamente era algo que sabíamos que a ningún otro grupo se le habría ocurrido hacer claro. en el contexto latinoamericano. Porque Claro. no lo nombraban como una influencia tampoco, cosa Claro. que nos parecía muy curiosa. Sí, pues y yo creo que es una deuda histórica que hay, sobre todo acá en esta zona, de descubrir esa... O sea, ustedes son los culpables de que miles de mexicanas y mexicanos conozcan hoy día a Silvio Rodríguez, ¿cachai? Puede ser. Sí, yo Ojalá creo, que sí. Sí, yo creo que sí. Si ustedes acá tienen una fanaticada bastante importante. Cuéntame también cómo es la relación con el meme, porque el meme produjo los dos discos, ¿cierto? El que viene después es La Velocidad de la Luz. Sí, pero sobre todo el música libre, porque en La Velocidad de la Luz, él por una razón de calendario no iba a poder estar al 100%, entonces ahí buscamos otra figura, donde él estuvo más como en la pre, Ya. y después ya en la grabación estuvimos solo con el Yamil Resk, que era como productor subrogante. Perfecto. O sea, hicieron como una coproducción entre Meme y Yamil. Y Yamil, sí. ¿Y Yamil tenía un perfil más pop comparado con Meme? ¿O me equivoco? Yo a Yamil no lo conozco. Por eso te pregunto. Más pop, pero también como ligado a la música indie, también a cosas más experimentales. Él había tocado batería con Chetes. ¿Ya? De hecho, así lo conocimos nosotros cuando le abrimos un show a Chetes acá en el Metropolitan, la primera vez que tocamos acá en el Metropolitan. Después Chetes fue a Chile y ahí estuvimos compartiendo harto y ahí lo conocimos más. Y ha hecho colaboraciones con Hello Seahorse, Zoé, como esa camada de bandas mexicanas. Como más eléctrica, más Ajá. pop electrónico. Electropop. Ajá, sí. Electro rock pop. por Ajá, así decirlo. electro rock pop. No sé cómo se llama esa música. Se llama como alternativa. Sí, Pop. yo creo que está ligado a la escena de la música alternativa en Rock en alternativo. México, el Yamil. Sí. Bacán. Bueno, ese disco tuvo mucho éxito. El tema Bailando Solo es como yo en Chile siempre cuando ando en el auto, yo creo que siempre lo escucho de ida. Es como súper radial el tema, como que Qué bueno. y suena fresco siempre. No tiene como una época. Está como en
en una especie de limbo medio ABBA, medio Olivia Newton-John, medio Rockabilly, los Bunkers. Está como... Es un súper buen resumen, creo yo, de carrera de los Bunkers, ¿cachai? Mira. Porque ya en Vida de Perros venían cosas más danzonas, como Llueve sobre Ajá. la ciudad. Incluso ven aquí que es como rockero pero bailable, ¿cachai? Ujú. Y ahí ya como que ustedes se ponen como una especie más de vestimenta un poquito más Saturday Night Live, ¿cachai? O sea, Como de frentón bailable, pop, claro, ajá, melódico. claro. Entonces ya Sí. como que la línea ya cruza los alternativos y se hace como más, Popular. más amplio, claro. Ajá. Mucho más amplio, sí. De hecho, para que ustedes sepan, bueno, ustedes deben saber porque en las redes sociales uno cacha todo, pero en Chile, por ejemplo, mi hijo, a veces los voy a ver al colegio y están tocando Llueve sobre la ciudad. Nos llegan muchos videos de Yo Eh, eso la ciudad en colegios. Como que esa canción tiene algo particular de simpleza y de flow, como de soul, que hace que la gente quiera sacarla, ¿cachai? Es como, tiene acordes sencillos. Sí. Para un niño es fácil acercarse a un teclado y Es como media, poner ahí los 3 deditos ajá, y y es bajar. como media Billie Jean también, porque tiene como esa cosa que parte el beat, parte el Ajá. piano, parte el bajo. Entonces tu cerebro va como leyendo las partes y las va pudiendo reproducir, ¿cachai? Sí. Y eso yo creo que es como el secreto del hit, en el fondo. Bueno, ¿tú te acuerdas cuando hicimos esa canción? Sí, sí. Yo, de hecho, yo siempre me acuerdo porque cuando estábamos terminando de grabar el video de perro, Fue la última canción. ajá, y estábamos como conversando, oye, ya, pero de todos estos temas, ¿cuál podría ser single? Porque no era algo que estaba decidido de antemano. Y me acuerdo que tú dijiste, yo creo que este podría ser single. Y Y ustedes como quedaron que pa' algunos dentro. dijeron, como, ¿en serio? O sea, como que yo sentía que podía ser single, pero como que tampoco fue una cosa unánime de que todos como, sí, este va a salir de... Es que yo creo que representaba como el futuro de la banda. Era como lo que no habían hecho antes. Y es súper pegajoso. Súper pegajoso. Ajá. Si el riff es súper pegajoso, o sea, el riff de Rhodes Ajá. es como que es tan sencillo, pero es tan como atrapante, ¿cachai? Y el beat, el Mauro, súper bien. ¿cachai? Sí. Que a todo esto se grabó sin clic. Si uno escucha esa canción se da cuenta como los cambios de velocidad, que de repente hay ciertas partes como que nos adelantamos todos y vamos todos juntos. ¿Tú te después vamos acordás? para Bueno, atrás. esa canción tiene una anécdota muy loca a nivel de producción. Y es que ese disco no usamos computador para grabar. No. Fue full análogo. Ya en el siglo XXI, cuando ya existían los computadores. Sí. Fue una decisión de dejar los Y computadores el afuera plato, del el plato trabajo. al revés, no sé si tú te acordás, yo estuve toda la tarde calzando un plato. Sí, que se pasó a la cinta. Che, su madre. Sí. Una paja, pero se logró. Era Sí, que era una guitarra, un plato y todo, que claro, para la entrada, la parte No, que era como media Queen, media Another Bite the Dust, como Ajá. esa sensación de Exacto. retro que en un computador te demoras 5 segundos, no sé. Ajá. Pero qué bacán poder haberse tomado el tiempo de hacerlo de manera manual, Sí, análoga y que quedara con la media onda. sí. Yo encuentro que ese disco para mí es un estado eufórico, como de una especie de sensación de creatividad constante que duró mucho rato, ¿cachai? Como un elixir de éxtasis de creatividad. Y puta, hoy día, o sea, la otra vez Felipe Castro me decía, oye, weón, escucho y reescucho, weón, por ejemplo, ven aquí y me dice, weón, no entiendo cómo suena esa canción, weón. ¿Cómo hicieron? Yo le decía, no tiene explicación, weón. No. Fue O sea, muy orgánico todo. hay, Fue como hay juntémonos pistas de y esa tocamos. canción que tienen solos, tienen coros, tienen percusiones en la misma pista, o sea, una paja, ¿cachai? Pero tampoco, nunca, creo yo, no sé cómo lo sientes tú, nunca lo sentimos como complicado, ¿cachai? No, sé, porque dentro de todo era un disco sencillo, o sea, un disco que y se metodológicamente, ensayó, se tocó y se... lo cual habla muy bien de la tecnología que se usa en esas cosas, ¿cachai? Como Ajá. que de alguna manera te obliga a tomar decisiones, a arreglar de una manera efectiva y simple, lo cual hoy día es muy escaso. Sí, y creo que también hay algo en esa energía, en ese capturar el momento, la forma de tocar de la banda con las imperfecciones y todo, Claro. que sí transmite algo que hoy día es un bien escaso porque está todo tan editado, tan a la grilla, tan estructurado finalmente. Incluso a nivel de sonido uno ya sabe como el tipo de compresiones que se van a ocupar, Claro. el tipo de efecto que va a salir la voz si es que un tema que está rankeando no sé, en la radio. Sí, Como que se ha estandarizado un poco todo. claro. Y Y uno se ha acostumbrado un poco Sí, claro. porque es cómodo. sí, Es cómodo grabar en el living de la casa. son otros tiempos. Pero el transmitir ese tipo de energía de
4 o 5 tipos tocando en una sala y sin mucho truco. No sé, a mí sigue siendo como lo que Yo creo que es como una me fórmula toca. segura, Ajá. como sobre todo con las personas correctas y con la energía correcta, Ujú, como Pillanes, por ejemplo, que ujú. no hemos hablado mucho de eso, pero es un súper paréntesis. De hecho, con Pablo hace un tiempo hablamos también en otro podcast y siempre ponemos la situación Pillanes como una especie de como back to the past, ¿no? Ajá. Como no sé, como volver a, Back to the basics. claro, Ajá. como volver a lo básico y crear de cero una composición y terminar en un disco, ¿cachai? Sí, eso estuvo increíble. Sí, pues la mansa Eh, experiencia. Entonces tú sabes, aprendiste, bueno, con todas esas experiencias que hablamos, con las del meme, con las de estos discos, hiciste como todo el mapa, ¿cierto? Y después pasaste a un estado a producir otras cosas. El meme, bueno, después los Bunkers terminan su carrera o la ponen en pausa, no sé, ujú. y deciden cada uno por su parte hacer lo que quiere hacer y a ustedes les viene como esta cosa como de tener como una especie de complicidad con meme. Entiendo que los invitan a tocar en un unplugged de Pepe Aguilar Ajá. y se abre otra puerta. Sí, Una otra puerta. puerta mexicana, literal. Sí. Cosa que Muy distinta a las puertas que se habían abierto antes y también. que me imagino que ustedes no se esperaban, No, para nada. porque estamos hablando de casi lenguaje regional mexicano, Sí, que no es una cosa que esté como en tu discografía, ni sí. hay que estudiar para estar en esa dinámica, O ¿cachai? sea, habían referencias de, o sea, mi mamá escuchaba ranchera y, o sea, por ese lado estaba como presente. Y Ya. mi abuelo también. Pero claro, no era un estilo musical en el cual no hubiéramos como ¿Tú tenés más o menos regodeado. claro por qué pasó eso? O sea, ¿qué fue lo que vio Meme en ustedes dos, por ejemplo? ¿Qué crees tú que se genera con la... O sea, ¿por qué Meme recurre a los hermanos Durán y no a un mexicano, por ejemplo? Es una buena pregunta. Bueno, yo creo que por un lado sabía que estábamos recién cesantes, Ya, o desde hace un rato. estaban disponibles. Claro. Pero también, mira, ese Unplugged se preparó dentro de todo en poco tiempo, Ya, en una cosa de semanas. ya. Y era mucha pega porque iban a ser muchos músicos, muchas secciones distintas, algunas norteñas con bronce, otras más acústicas, con invitados. Y creo que el meme, por haber trabajado con nosotros antes, sabía que podía apoyarse en... Claro, podía confiar un poco. Ajá. Y fue un poco así, o sea, cuando llegamos y empezamos como a trabajar en las canciones, todavía no había llegado Pepe, él se sumó ya como a los ensayos finales. Sí hubo mucha participación de parte nuestra en cuanto a los arreglos o a qué podían hacer los coros. Y él dejó como la cancha un poco O abierta. sea, fue como una coproducción, básicamente. No llegaría a decir hasta tal punto, pero sí hubo mucha incidencia en Como arreglos y un así. feedback y cosas como Ajá. de apoyo. Claro, entonces después cuando llegó Pepe a sumarse a esos últimos ensayos y a hacer sus comentarios también, de repente ¡oh, qué buena esa línea de los coros! ¿A quién se le ocurrió eso? Y las coristas decían, no, a ellos. Entonces ahí como que o sea, el Pepe tomó Como que nota. los descubrió. Ajá, O sea, se dio vuelta y se dio cuenta que ajá. tenía a un par de elementos que él no conocía, básicamente. Claro, pero ahí se puso después a hacer su investigación y googleó y todo. Y bueno, y él tiene también una paila y una sensibilidad muy pop por un lado y también tiene un gusto por el rock que no se ve reflejado siempre en su trabajo porque la gente lo asocia obviamente más a la música tradicional Claro, mexicana. es mucho más de lo que parece ser, digamos. Digamos que tiene un espectro más amplio de lo que se O- adivina a primera instancia. Claro, o en el cual se desempeña, en el fondo, porque Claro. acá es conocido como un músico de música de raíz ranchera, en el fondo. Claro, y viene de una familia muy emblemática, legendaria. Y ahí empezó una relación muy bacán y terminamos trabajando 3 discos con él. 3 discos. Sí, O sea, una relación bueno, súper profunda. el Unplugged y después hubo 2 discos que produjimos. Ya, o sea, y que compusimos algunas canciones también. o sea, Pepe realmente se encariñó con ustedes Sí, y ustedes estuvieron abducidos por esta energía. es que fue muy interesante, por ejemplo, hay un trabajo que mucha gente no conoce porque salió justo en la pandemia, como que estuvieron raros los tiempos, pero es un disco de covers de puros clásicos de los años 70 y 80, cantados por Pepe, producido por nosotros, donde Pepe nos dijo, ok, yo quiero que seleccionemos el repertorio que vamos a hacer, las tonalidades, las canciones,
pero háganlo ustedes, yo voy a cantar nomás. Ah, ya, bacán. De hecho, él grabó sus voces después en Los Ángeles y nosotros acá en México grabamos todo el disco, pero con orquesta, con... Qué O entretenido. sea, todo, con arpa. O sea, te Y- pasaron la llave del castillo en el fondo. Exacto. Sí, porque tiene un estudio muy bacán también aquí a las afueras de la ciudad con una consola live gigantesca, una sala súper grande. Y ya, todo lo que, o sea, arreglo de cuerda, ok, sí, vamos. Hicimos arreglos muy a la pata en la onda de José José, Camilo Sesto. También le pasamos canciones, Qué gana escuchar eso. Sí, te la voy a mostrar. bacán. Hicimos canciones también que no son famosas en México y que nosotros les mostrábamos a él, como decía, puta, es tu oportunidad de tú adueñarte de esta versión acá, Claro. como de Matías Bazar, de, Un poco lo de que pasaba Franco en Simone. los 60 en Chile, que se tomaban canciones de Italia, de Francia, de España y se hacían como Exacto. un nuevo hit en Sudamérica. En el fondo. Claro. Pero muchas cosas que fueron hit en Chile no lo fueron acá. Claro. Entonces, todavía está la posibilidad de que esas canciones Claro. alguien las tome. Y dijimos, tú lo puedes hacer. Y ustedes son, en ese sentido, yo los conozco bien, ustedes son un almanaque de canciones. O sea, Sí, discutimos mucho del repertorio y como para llegar a esa lista final de... no de solamente clásicos. fueron productores y arregladores, sino que además fueron como A y R del disco. Como en el, Claro. en el fondo Sí. tuvieron como una producción media ejecutiva también. Ajá. Qué Y, bacán. y tocamos en todo el disco. Chuta, qué gay. O sea, grabamos todos los bajos, la guitarra, los teclados. Y trajeron, me imagino, a todos sus... Ocupamos un baterista y el resto de las orquestas. Qué choro, man. Qué choro. Bueno, algo que no se nos olvidó comentar, tú también con tu hermano produjeron a Los Ángeles Negros. Sí. El tributo a El Ángeles tributo. Negros. Ajá. Del maestro que en paz descanse. Mario Gutiérrez. Mario Gutiérrez, que tuve el honor de conocerlo a través de ustedes, en Chile y acá. Qué ser más luminoso. Sí, sí. Encantador, el señor. Él era un embajador acá. Increíble. Y bueno, ustedes tomaron esa posta, que bacán. Es como emotivo igual, es bonito. Como Sí, una gran... Bueno, aparte de ser un héroe de la guitarra por todas las razones que ya se han se han mencionado, dicho, claro. una gran persona, muy, muy generoso, muy inspirador, siempre con las puertas de su casa abiertas. Claro. Sí, un gran amigo. Y cuando, bueno, fue un honor poder trabajar con ellos. Un sueño, imagínate, sí, vos, ¿cachai? sí. O sea, ustedes han llegado muy lejos porque en el fondo se han cumplido todos esos sueños musicales, me refiero, y también emocionales de trabajar con quienes admiran, ¿cachai? Como Somos muy afortunados. como Mario, como Meme, ¿cachai? Ajá. Café Tacuba es acá, es una cosa Sí, no, gigantesca, o sea, sí. como... No, son un referente y lo serán para siempre. Sí, son por ahí leí una vez en una Rolling Stone que decían que eran la banda más icónica de Latinoamérica de la historia, así como probablemente. claro, como Japón, ¿cachai? Rusia, como han tocado en todas partes del mundo, son como el ícono latino. Probablemente van a haber otros, y hay otros como los Jaivas, qué sé yo, en Argentina, Charly García, Sí. Soda Stereo, los Cadillacs, etcétera. Sí, pero Café Tacuba siempre propositivo, o sea, siempre Diferente. vigente, pero siempre diferente, tirando la pelota para otro lado, inquietos, Claro. artísticamente. Nunca son la única banda de la historia en toda la historia anglo y latina que han hecho dos unplugged. Sí, Son la única. sí, sí. Es muy raro eso igual. Y yo fui a ese segundo unplugged, estuvo increíble. ¿Tuviste de público ahí? Sí, Ya. sí, que Perfecto. fue con orquesta y todo. Sí, qué Sí. emoción. Yo lo veía por las redes sociales y decía, qué gana de estar sentado allí, man. Qué Sí, hermoso. sí, Es que sí. en mi casa lo vemos mucho porque es realmente hermoso. Ajá. Oye, Franci, bueno, y ustedes exploran ya cuando se salen un poco, o sea, no salen, digamos, sino que entre medio, con tu hermano crean Lanza Internacional, que es como su nueva banda, Ujú. ¿cierto? Ya tienen 2 discos, Sí, 2 o 3, 2. 2. 2. Han hecho un cover, hicieron un cover de Los Prisioneros entre medio, Sí, sumaron a Ricardo, que toca en... ¿Cómo se llama la banda de Ricardo? el IMSS. El Bueno, IMSS. tocó en el IMSS Y y, en- antes tocaba en Furland. Y también toca en Mex Risey. En ¿cómo se Mex llama? Risey, sí. Que este Tributo a... bizarro tributo a... Sí. Yo lo encuentro fascinante ese tributo. Y encuentro fascinante que ahora Que creo ha que... recorrido el mundo tocando. Y ahora con se van Mex de Risey. gira con Morrissey. Y es una banda mexicana que hace tributo como rockero ranchero a Morrissey. Ajá.
Igual son Pero chistosas. van y tocan en Manchester y la gente loca. Claro, Está- es que le dieron el Es palo al curioso. gato, es una Sí. buena idea, encuentro yo. Sí. Sí, y funciona. Y bueno, volvieron a lo básico ustedes, como que se centraron en autoproducirse. El Mauri tomó el bajo, tú tomaste Sí. el frontman, y como que a ustedes que les gusta el ajedrez movieron las piezas en el fondo. Sí, Y se empezaron a divertir de una manera diferente. así es. Y como para resumir un poco ese viaje, en esta segunda entrega, que es el último disco que acaba de salir, Sí. ustedes se instalaron acá en este estudio, en Ujú. plena pandemia, afortunadamente viven a la vuelta, y metieron la batería y todo adentro, y se metieron como en un reality de rock and roll, y entraron con 0 y salieron con un disco. Sí, ¿Eso así fue es. literal lo que pasó? Sí, así fue. Porque el disco anterior fue un poco más particulado, me imagino, como más, Sí, más eso seccionado. fue un poco más ensayado. O sea, las ideas fueron desarrolladas en una sala y después se trabajó y como que ya estaba claro el disco que íbamos a hacer cuando nos fuimos al estudio. Ya. Estas son las canciones que vamos a grabar, estas son las ideas y ya estaba el disco en nuestras cabezas. Pero acá nos metimos con hacer el disco en el estudio, Claro, sin sin canciones. llamear, tocar, Ajá. probar, Sí, parar, escuchar, volver a hacer. ajá. Y Felipe como coproduciendo, me imagino. Sí. Aparte, Felipe es guitarrista, sus ideas me imagino que coinciden mucho con Sí, las de también de ustedes. repente grabé una... Es que todo era bienvenido. Claro, Lo peor que puede pasar en ese caso es que haya un track que no llegue a puerto claro. y no resulte, pero en general la mayoría de esas ideas resultan. Y en ese sentido, como que el Feli es como una especie de quinto Beatle, así, está siempre como en el último tiempo, y entiendo que vivió en tu casa un tiempo, y ustedes como que se fusionaron un poco, y entre guitarra y chela afloró como una química que ya es como una cosa Sí. no como natural, o sea, Sí, es un partner. familiar, natural, musical, tiene como mucho... qué rico que haya llegado alguien así a vuestras vidas, en el fondo, ¿cachai? Pucha, para mí ha sido muy inspirador encontrarme con alguien como Felipe porque, bueno, por su juventud, por su conocimiento. Claro. La primera vez que trabajé con él fue en lo de Villanes y de hecho, bueno, todo el resto de los muchachos tenían referencias de él y del Nicolás Vilaxa, el Huino. Claro. Pero eso cuando los vimos llegar a Valparaíso, que es donde hicimos la grabación, dije, que son muy chicos, ¿no? Como muy, Son muy dije jóvenes. como, pero van a poder hacer la pega bien, así como que dudé. Y él había estado antes alguna vez acá en México en la casa y habíamos tenido Con buena Pedro onda, Piedra. pero, ajá, Claro. pero no lo había visto ahí En acción. en acción y en el trabajo. Hicieron un trabajo súper bueno en el disco de Pillanes, no solo a nivel técnico, sino que también, como bien tú dices, una cosa de energía, de que haya un buen ambiente, que es muy importante al momento de Sacarlo para arriba. de adelante. trabajar. Claro. Y después, bueno, cuando vivimos juntos, pues cuando él se vino a México, obviamente nos conocimos mucho más y ahora ya hay una amistad y una Es unión. como un hermano súper- chico así. Sí, sí. Y nos vemos casi a diario, pues, si el estudio acá está. Claro, estamos y muy además cerca. que Felipe ha tenido una conexión con los bunkers histórica. Muchas veces invisible para ustedes. Y yo lo supe ayer, de hecho. Yo no sabía eso de Felipe. Y me contaba Porque que, de que fue un show. que iba mucho a ver en- los shows con el Leo Primavera Braga, se sentaban al lado, le sacaban el rollo a ustedes, ¿cachai? Les miraban las pedaleras, les miraban las guitarras, estaban como siempre pendientes. Y él me decía que de chico en Antofagasta y en Calama, los Bunkers era su grupo preferido, ¿cachai? Como que miraban el mapa de Chile y decían... Entonces, hay como una posta acá en México rara, como una especie de Sí. energía circular que viene como del Lucho Gatiga, Los Ángeles Negros, qué sé yo, Ajá. los Bunkers, el Felipe, lo que esté por venir, Sí. todos los cabros La- que están la acá. Mon. La Mon, la Fran, la Paz Kurt, la Camila Moreno, el Benja Walker, el Jacana, etcétera, etcétera. Se me van a olvidar, me van a Sí. cobrar sentimientos todos los amigos. Es genial. Sí. O sea, y ustedes recibieron toda esa energía y además los ingenieros, el Seba, el Sí. Coco Godas, ¿cachai? No, Ajá. porque uno no viene solo, vienen también Sí, el Fernando. el Fernando Herrera, ¿cachai? Entonces, ¿por qué vinculo la pregunta con esto? Porque
debido a la pandemia, tú te aleonaste y empezaste a grabar un disco Ajá, propio, sí, por primera vez en tu vida. sí, ¿Cómo ocurre esa decisión? Porque ha sido siempre grupal, ¿cierto? sí. Ha estado siempre como ligado a una idea colectiva, ¿cachai? Y ¿qué es lo que te motiva a salir? Y además, para sorpresa de todos, sobre todo de los medios, sale un disco nuevo, lanza, tiran 2, 3 singles, video, bla, 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 y de repente, ¡pum! ¡Ojo! Otra, ajá. Eso es estrategia, me imagino, viral un poco, ¿cachai? Como, No, no, eso es como se dieron los tiempos, porque en el caso de Lanza, la salida del disco fue como el final del proceso. ya, claro, porque Porque sí, fuimos sacando single y todo, y por la misma pandemia nos obligó como a estirar un poco el chicle y sacamos varias canciones antes de sacar el disco. Entonces, para cuando ya salió el disco, el mío ya ya lo estabais trabajando. sí, ya lo traía planeado. Y en este quise hacer lo contrario, sacar como rápidamente 2 canciones y el disco ya sale en unos pocos días más. Claro. Y también hiciste como cambio de naipe, o sea, eh, ocupaste otros actores, Sí. grabaste con otros amigos, tuviste un poquito de lo familiar, pero también, Fue una situación muy distinta a claro, a todas las anteriores, la verdad. y además te entregaste a un equipo de trabajo digital como Sí. en una laptop con una Ujú. interfaz de mediana calidad y cosa que tú no estabas acostumbrado a hacer, en el fondo. Ajá, sí. ¿Cómo fue todo ese viaje? Porque en el fondo ahí se te revela la tecnología en función de la canción, ¿cachai? Que era todo lo contrario que estábamos hablando antes. Claro. Bueno, fue justamente tratar de probar ese otro mundo y buscar nuevas formas de llegar a un resultado. Siempre había tenido ideas que yo como que tenía en una bolsita aparte y que sentía que No cabían en tu... no cabían en los proyectos ni en Lanza, porque obedecían a otra lógica, partiendo de un lugar seguramente más íntimo y eran ideas que básicamente desarrollaba para mí nomás. Claro. Y cuando llegó el Hernán Godas a México, y también se estuvo quedando unos días en mi casa, Claro. dije, vamos a aprovechar esta día acá. Y empezamos a grabar algunas de esas ideas, y también otras ideas que iban surgiendo en el camino. Y sin tener muy claro si esto iba a terminar siendo un disco, o íbamos a grabar un par de temas, o iba a ser Estaban una probando, EP. básicamente. Probar y experimentar. Y se empezó a dar una dinámica de trabajo y empezaron a salir más ideas y más canciones y cada vez ya me di cuenta que se estaba formando un disco. Pero me gustó eso de componer en base a lo que iba saliendo, por ejemplo, podía ser una idea de onda o de sonido y saber que, ok, sobre esto se va a hacer una canción. El tema Bus, que fue el primer single que Sí. saqué, partió de una idea como de beatbox, que sobre un clic fue, ok, Claro, como un jamming casi. ajá, ok, ¿podemos grabar este beatbox? Sí, era como un marco nomás, una referencia. Después reemplazamos todos esos sonidos por samplers Ujú. y luego sobre eso se puso una armonía y luego sobre eso se hizo una melodía, o sea, se fue construyendo como por capas y ese modo de componer una canción me parece muy interesante. Y la pandemia también afectó positivamente el desarrollo del disco porque estábamos encerrados por obligación y tú nunca te habías enfrentado como a una situación de estar tanto tiempo sin ir de gira o sin hacer prensa. Ajá. Era como todo como íntimo. Sí, Y sí, hay partes del disco que se hicieron en pijama. claro, como que fuiste astuto de tomar como a este colaborador y a esta herramienta de empezar a registrar y aprovechar el tiempo y que no se te... Porque la procrastinación se podría haber disuelto todo en el fondo, ¿cachai? Es que a todo el mundo le pasó un poco eso en la pandemia. Claro. Algunos se pusieron a hacer pan. Bueno, yo también me puse a cocinar y a ver recetas nuevas, pero dentro de esas recetas nuevas también estaba, ok, probemos nuevas formas de De hacer música. hacer música. Claro, Ajá. que era como justo lo que tú no habías explorado en el tiempo. Y nunca me había tirado también a hacer algo que grabara todo yo. Porque Claro. siempre al menos un baterista o una banda, que es otro tipo de dinámica. Pero grabar todo uno y como decir, ok, este es el resultado y esto es lo que me gusta y esto es lo que defiendo, también es algo nuevo para mí. Claro, porque requiere como un estado de control y de madurez y de entrar y salir del proyecto constantemente porque todo se trata de ti todo el rato. Y
tú nunca has sido así, vos siempre fuiste colaborativo, estaba tu Ajá. hermano, estaban otros colaboradores, habían otros artistas, habían otros músicos. Y Pero por un ahí, súper buen ejercicio, yo creo que va a enriquecer esas otras claro, áreas también. claro. O sea, ahora vuelvo a trabajar con mi hermano y componemos y como Sucede que natural igual. y con entusiasmo, ¿cachai? Claro. Sí, yo creo que los espacios personales son súper necesarios en todas las relaciones humanas, en todo sentido, laboral, etcétera. Y así como para ir cerrando, Francis, ¿cómo veis tú el futuro? Porque ahora como que tienes 3 proyectos Sí. o 4, no sé, hay como que se te abrió un abanico en el fondo. Ajá. Y es medio difícil tomar como camino. Yo sé que tú tienes y los planes de ustedes son siempre como que se comprometen en algo y se van por ese algo, después se van a eso otro y vuelven a eso otro. Ujú. Qué rico tener como casillas, como distintos armarios Eso es algo que me tiene contento. de proyectos, porque hace 10 años atrás, o 20, no sé cuántos años lleva acá, Acá como 15, llevo como 13, 14, 13, sí. había una sola misión, claro. Claro, Y ahora claro. tienes prácticamente 3 o 4 misiones Ujú. y se pone cada vez más entretenido, en el fondo. Sí. ¿Cachai? Y Eso es lo que más me gusta de mi situación actual, de contar con esas diferentes posibilidades y caminos y saber que el día de mañana cuando vayamos a Chile y nos juntemos con el Pablo y el Pedro y el Felipe, ok, hagamos algo de casi Pillanes. 5, o sea, Ajá. mira, o sea, pongamos como un numeral, los bunkers, Lanza, tu proyecto, Pillanes, la producción, Pepe Aguilar, Meme, o sea, y además todo lo que está por venir, porque obviamente este estudio donde estamos grabando, y esta casa, y este barrio, y esta legión, y todo lo que va, aquí solamente va a aflorar, como que no... Sí, van a salir cosas Claro, increíbles. y tú también Ah. empezaste a colaborar con otros artistas también, cosa que antes era más escaso y ahora se empezó como a hacer como casi más frecuente, ¿cachai? Sí. Eh, Sí, yo creo que por años nosotros vivíamos como muy encerrados en nuestro propio núcleo, me refiero a cuando trabajábamos con los bunkers. Claro, Y yo componiendo solo con mi hermano, pero la misma experiencia de Pillanes, o el haber trabajado haber conocido muchos músicos a través, ponte tú, de la experiencia de Pepe Aguilar, el estar acá en este estudio, que hay tanto movimiento, que hay tantos chilenos, me he juntado a componer con otras personas y han salido cosas increíbles. claro, lo que no quiere decir Como- que en el fondo que todo lo que haga salga, pero por lo menos se genera como un Sí, vínculo sí. lúdico, en el Ajá, sentido, claro, sí. como creativo, amplio. Exacto. Sí, Bacán. te prende creativamente como agarrar la guitarra y tocar con alguien que nunca había tocado y a ver qué sale de esto. ¿Te hubiese imaginado un futuro como este o un presente como este? La verdad es que no, porque cuando llegamos, por lo menos a México, no teníamos muchas luces de... O sea, habían colegas que estaban acá y con los cuales teníamos como una relación esporádica, pero no había esta onda como ahora de tanta efervescencia y creatividad. Y yo creo que mucha gente se ha venido inspirada también en el hecho de ver casos como los de Mon, Claro. como decir, ok, acá se pueden hacer cosas, esto puede dar frutos. Claro. Y estoy muy contento por Ahora, por el ambiente. tampoco han dejado de lado Chile, o sea, hace poquito estuvieron produciendo a los Plumas, A plumas. que están a Ajá. punto de lanzar se ya lanzaron su disco, pero ahora van a salir a tocar en vivo, ¿cachai? Ujú. Y pusieron en práctica todo esto que hablamos en el fondo, o sea, Sí. fueron con su maleta de ideas, la abrieron en el estudio Lautaro y empezaron a crear, a embellecer, y yo escuché con atención el disco y es súper marcado por la mano de usted, o sea, la firma es pesada. La firma. rúbrica. Claro, la rúbrica es como súper contundente. Todo bonito eso también. Sí, bonito desafío y hermanos también. Muy Eh, inspirador ver a otros hermanos trabajar. Claro. Tanto el caso de los Ilavaca como el de los Sicao. Curioso eso de Chile, ¿no? Mm. Es como también los Yapu hay Ajá. hermanos, los Jaiba habían Sí. hermanos. En los tres como que quizás hay una complicidad casi como la de hermanos de Conce. Está bonito eso igual, qué bacán. Sí. Ya, Francis, gracias por tu tiempo, gracias por tu cariño. Te pego la agradecida de todos los chilenos que hablan maravilla de tu fraternidad, tu solidaridad,
tu acogida que has tenido. Yo también me he quedado en tu casa y tengo los mejores recuerdos de los bunkers y me siento parte también de la emoción efervescente que hay acá de la música chilena mezclada con la música mexicana. Así que en buena hora. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias por la buena onda de siempre, por el espacio, por la conversa, y es muy bacán poder profundizar en todas estas cosas y que la gente se entere de... Sí, que sea inspirador para Sí. otro y que cachen que no todo es fácil, pero puede ser muy entretenido a la vez también, que es lo que te está pasando a ti. Así es, tal Gracias cual. por todo, Francis, y nos vemos la próxima. Nos vemos. Vale.